Buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio que hemos creado desde hace 3 semanas. Estamos ya en la cuarta semana de actividad académica, cuyo único interés es eso, aprender entre amigos, temas de interés para todos. Y desde la semana pasada, el viernes, presentamos lo que eran las nuevas guías de la ASCCP, recientemente publicadas, las del 2019, que apenas salieron entonces hace una semana. El viernes yo presenté todo lo que era, en qué consistía la guía, pero hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jairo Bonilla. El doctor Jairo Bonilla es un reconocido ginecólogo, patólogo cervical, colposcopista, quien es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Patología Cervical, es maestro latinoamericano de patología cervical y quien hará entonces un primer análisis de cómo ve él cómo la aplicabilidad de la guía en nuestro medio. Doctor Buitrago, primero muchísimas gracias de verdad por habernos incluido en este tema tan extenso. Muchas personas saben que teníamos programado el viernes tratar el tema, pero es un tema muy largo y con el doctor Buitrago resolvimos fraccionarlo. Tenemos hoy una ventaja muy grande sobre el viernes y es que ya hemos recibido la magnífica presentación del doctor Carlos Buitrago, donde nos dio a conocer la guía. Entonces, en esta oportunidad, lo que yo deseo hacer es ver qué es lo que está en esa guía podemos aplicar aquí en Colombia o no. La podemos aplicar toda, qué es viable, qué es posible. Porque esta es una guía, como muy bien dijimos el viernes, que fue diseñada por estadounidenses para ser utilizada en Estados Unidos. Para poder comenzar, tenemos que mirar primero las indicaciones de las pruebas de virus de papiloma humano. Y hay tres grandes indicaciones de las pruebas de virus. La primera es el tamizaje. Ahí es donde nosotros no podemos aplicar una guía de manejo de otro país a nuestro país, porque el tamizaje depende de la situación económica de un país, de su incidencia y prevalencia de cáncer, de la situación de su sistema de salud. Entonces, el tamizaje para un país puede ser inspección visual con ácido acético no más, como podría ser en África, o podría ser con COTES, como lo hacen en Estados Unidos. Entonces, el tamizaje, pues, no es aplicable. Hay algunos conceptos muy importantes de tamizaje que debemos tener en cuenta, en especial en estos momentos donde estamos entrando a la revisión de la guía colombiana. Vamos a hacer una revisión y muy seguramente hacia el año entrante tenemos alguna actualización de nuestra guía colombiana que va a partir de muchos de los conceptos de esta guía 2019. Entonces le vamos a dedicar 10 minuticos a tamizaje a final de la presentación. Pero en Colombia también hacemos conos. Y en todos los países y todos los colegas que me están escuchando, hacemos conizaciones con radiofrecuencia. Y entonces esta guía nos ayuda a nosotros a decir, hombre, ¿cómo puedo yo aplicar ciertos conceptos, ciertas revisiones de temas al control de los conos que yo hago? ¿Con qué estamos haciendo el control de cono? ¿Con citología, con colposcopia? ¿Es mejor la citología, la colposcopia o la prueba de pH? Y lo otro que nos sirve, una aplicabilidad clínica de estas guías que las podemos implementar para nuestra consulta diaria en nuestro país, en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, es el triage. ¿Cuántas veces no tenemos una paciente con una AGC y una colposcopia negativa y una biopsia que no nos dice nada? ¿Será que una prueba nos puede ayudar o no? Entonces, esta parte de acá es aplicable para cualquier país, los conceptos de todo lo que se revisó en la guía. Y el tamizaje lo vamos a dejar aparte. Tamizaje que puede comenzar a los 25 años de edad si el país tiene dinero para hacerlo, si no toca esperar hasta los 30. Tamizaje que puede comenzar a los 21 años de edad con citología en algunos países. Pero nosotros por ahora en Colombia, en nuestra guía, tenemos que las pruebas se usan en tamizaje por encima de 30 años, que se pueden usar para triage en ASCUS por encima de 21 años. Y recordar que la mitad de nuestras pacientes menopáusicas son BPH positivas cuando la citología es LIE de bajo grado. Entonces aquí también podríamos utilizarlo como triage. Eso es en cuanto a indicaciones de las pruebas de BPH. ¿Por qué fue necesario? Voy a repetir 2 o 3 conceptos que se explicaron muy bien el viernes por el doctor Buitrago, pero quiero analizarlos acá. ¿Por qué fue necesario hacer la revisión? Porque es necesario hacer una guía que perdure en el tiempo y que sea una guía que permita la introducción a nuevas pruebas de BPH que hay en este momento y futuras.
y porque las guías 2012 a veces no tenemos cómo incluir en ellas una gran cantidad de casos clínicos o algoritmos de situaciones que se nos presentan día a día. Miremos, por ejemplo, lo de las pruebas de virus del papiloma humano. El doctor Poyal hace una revisión en el 2015 de las pruebas comerciales que hay, y hay 193 pruebas de VPH disponibles, con 127 variables. ¿Qué es una variable? Voy a dar un ejemplo. Abbott saca una prueba que tipifica los 12 virus de VPH más el 16-18 por separado. Pero ahora saca otra prueba que tipifica el 16, el 18 y el 45. Esa sería una variable de la primera prueba. Entonces el doctor Poyal hace un análisis en este artículo que está para publicación. Este artículo debe salir dentro de 1 o 2 meses más o menos, donde hace la revisión hasta el 2020, y miren ustedes, de 300 pruebas pasamos casi a 700 pruebas, 254 pruebas comerciales, 425 variables. ¿Esto qué quiere decir? Un aumento en las pruebas de VPH en el 31% y un aumento de las variables de estas pruebas en 334%. Con un problema muy grande que lo quiero tocar de una vez, porque como les digo, estamos en la revisión de las guías colombianas, y esto nos atañe. De esas 700 pruebas, ¿cuáles vamos a usar en Colombia? El Instituto Nacional de Salud tiene los medios, el presupuesto, el recurso humano y económico para hacer control de calidad. Aquí se nos abre el ojo cuando vemos que más del 90% de las pruebas no tienen evaluaciones de desempeño con estándares de calidad, que más del 80% de las pruebas que se comercializan no tienen estudios adecuados de evaluación clínica y analítica, y que más del 60% o casi el 60% de las pruebas no tiene al menos una publicación revisada por pares. Entonces, si hoy en día el Instituto Nacional de Salud en Colombia tiene que ver con el control de calidad de citología, tiene que agregarle además todo un departamento y un presupuesto para el control de calidad de las pruebas que se van a utilizar. Dejo ese interrogante para cuando tengamos que hablar de nuestra próxima guía colombiana. ¿De dónde salen los datos que vamos a hablar hoy? Como lo dijo el doctor Buitrago, de la casuística de Kaiser, una corte de Kaiser de 1 millón de pacientes. Hoy en día, después de 7 años de seguimiento adicionales, y aquí hay que tener otro concepto claro. Son pacientes de 25 a 65 años que llevan COTES, ¿sí? Nosotros estamos utilizando pruebas de VPH por encima de 30 años. Y hay 200.000 pacientes que son de 21 a 24 años. Nosotros en Colombia estamos tamizando con citología por encima de 25. Todas estas variables pueden influir mucho, por eso les decía, en tamizaje. En el tamizaje es punto aparte en cada país. Pero esos 7 años más de seguimientos, esos 500.000 pacientes más, y ese 150% más de casos clínicos de NIC3 del 2012 al 2017, hace que esta sea una cohorte muy robusta, sea casi imposible tratar de oponerse a alguno de los conceptos que la guía nos muestra. Más bien debemos tratar de familiarizarnos con ella y mirar qué podemos implementar en nuestra práctica diaria, en nuestra clínica diaria, y por qué no en tamizaje en el país. Fuera de eso, se validó la corte con 3 grandes estudios, con el del Programa Nacional de Detección Temprana de Cáncer de Cervix y Mama, que son 363.000 pacientes mayores de 30 años, con el ensayo de la prueba de OncoClarity, 29.000 pacientes mayores de 25 años, y con el estudio Athena. Entonces yo creo que hay suficientes casos, suficiente casuística para decir que lo que nos enseñó el doctor Buitrago el viernes y lo que vamos a ver hoy para nuestros países latinoamericanos es un hecho, y tenemos es que mirar cómo empezamos a trabajar en eso. Ya les haré la invitación cuando hablemos de tamizaje. Lo primero que se hace entonces es evaluar el riesgo de los pacientes, porque lo que hace la guía del 2012 acá es decir, ¿qué riesgo tiene su paciente? Y yo le digo qué tiene que hacer. Y son riesgos que yo los quiero simplificar. He tratado de simplificar estos conceptos porque es bastante complejo tanto porcentaje. Son 10 tablas, son 110 casos clínicos, pero hay cosas simples. Lo primero es recordar que en el 2012 se hablaba de un umbral del 5% para enviar pacientes a colposcopia, y que dada la nueva casuística ese umbral baja a 4%. Todo lo que esté con un riesgo inmediato de llegar a presentar un NIC3 dentro de 5 años
por encima del 4%, se le hará colposcopia. Todo lo que esté con un riesgo menor al 4% a 5 años de hacer un NIC3 se observará. Y se puede observar de 3 formas diferentes: controlándola al año, controlándola a los 3 años o controlándola a los 5 años. Voy a tratar de obviar tanto porcentaje porque los artículos ustedes los conocen y ahí están escritos los porcentajes. Entonces, en la casuística de Kaiser encontramos algo que es muy sencillo. ¿Cuántas pacientes nos llegan a nosotros con prueba de virus de papiloma negativas? No porque Colombia haya entrado en tamizaje, sino porque hay muchos colegas que están solicitando pruebas de virus hoy en día. Y si la paciente además trae su citología porque viene acostumbrada a su esquema de citología, pues una paciente que tenga una citología negativa más una prueba de virus negativa, la probabilidad de que vaya a ser una lesión de NIC3 o más a 5 años es mínima. Y esa paciente la podemos controlar hasta dentro de 5 años. Pero aquí nace un concepto interesante. Como estamos hablando de COTES, son 2 pruebas. Si alguna de las 2 pruebas sale positiva, y yo quiero que nos aprendamos la generalidad para nuestra diario vivir. Si alguna de las 2 es positiva, le cambia el riesgo. En este caso, por ejemplo, ya no es una citología negativa, sino es un ASCUS. Entonces el riesgo se sube. Y ya no me puedo dar el lujo de verla a los 5 años, sino tengo que verla a los 3 años. Miremoslo con la citología. Si yo tengo una citología negativa, mire, ambos casos son negativas, pero uno tiene la prueba negativa y otro tiene la prueba positiva, ya, si hubo un cambio en la prueba, sube el riesgo. Y en este caso, como la sensibilidad de BPH es mayor que la de la citología, el riesgo me queda para ver estas pacientes al año. Y así sucesivamente. Cada vez que nosotros tengamos pacientes con 2 pruebas, y si ambas son positivas, el riesgo siempre va a estar por encima del 4% y siempre van a requerir colposcopia. Pero hay excepciones, todas. Doctor Bonilla, se quedó sin señal. Doctor Bonilla. Hemos perdido al doctor Bonilla. Doctor Bonilla, intente reconectarse. Doctor Bonilla, intente nuevamente compartir pantalla y abrir su micrófono, que se le cerró. Acá reiniciar audio y compartir pantalla nuevamente. Eso. ¿Tenemos pantalla? No. Todavía no. Ahí la debemos tener. Ahí ya, la tenemos. Ahí llegó. Muy bien. Esta diapositiva está diseñada para no podernos devolver, entonces me toca comenzar desde abajo. No sé en qué momento se iría la imagen. Vale, siga, yo le digo hasta donde iba en la mitad ya en la parte de colposcopia. Ok, perfecto. Entonces cambiamos el riesgo al 5%, hablamos de este dato, y aquí entrábamos a una excepción de la regla, y la excepción de la regla es el AGC, por ejemplo, que el riesgo es de 1%. Entonces, cuando uno lee la guía, dice, pero ¿por qué clasificaron este 1% arriba del 4%? ¿Por qué no está abajo? Ya el doctor Buitrago nos había hablado el viernes que estas pacientes son excepción a la regla porque su riesgo de cáncer a 5 años es superior a las otras probabilidades. Entonces, un AGC, unas H, un alto grado, así tengan la prueba de virus negativa, son pacientes que van inmediatamente a colposcopia. Y cuando entramos en el tema de genotipificación, también nos encontramos con algo muy interesante. Miren, por ejemplo, acá esta citología negativa con BPH 18 positivo. Se sabe que el BPH 16 y 18 tienen mayor riesgo de generar lesión a 5 años. Entonces, así su riesgo esté por debajo del 4%, estas pacientes van directamente a colposcopia. Obviamente, de ahí hacia arriba, sin importar, como les dije, en el alto grado, BPH negativo, BPH positivo, el riesgo es lo suficientemente alto
para justificar colposcopia, y esta guía 2019 nos abre algo que para mí fue un regalo del cielo, porque lo venimos trabajando desde el 2008 con todos mis diplomados de colposcopia, y es el poder hacer, ver y tratar. Sé que se presentó una discusión el viernes al respecto, que pienso aclararla en una diapositiva posterior, pero cómo el riesgo de un BPH 16, sea NIC2 o sea NIC3, es tan alto que la guía de la ASCP 2019 nos dice, oiga, si usted puede tratar a esa paciente de una vez o lo más pronto posible, por eso se dice inmediato el tratamiento, trate de hacerlo. Dijimos que esto que encontró Kaiser, para hacerlo más confiable, se compara con otras cortes. Entonces, comparemos esto que acabamos de ver con la corte del Programa Nacional de Detección de Cáncer. Y miren ustedes que lo que se encuentra es lo mismo. LIES de bajo grado BPH negativo y en la otra corte igual, 1%. 4% para ASCUS BPH positivo. En AGC sucede lo mismo. Entonces, le da más fuerza al concepto que estamos diciendo. Lo compararon también con la casuística de OncoClarity. Y miren que OncoClarity dice, sí señor, BPH negativo, citología negativa, el riesgo es muy bajo. Pueden ver esa paciente en 5 años. En ASCUS sucede lo mismo, 4% para ASCUS BPH positivo, para el bajo grado BPH positivo, en ambas cohortes, pacientes diferentes, grupos diferentes, pero se cumple lo mismo, dándole fuerza a los conceptos expresados en 2019. Cuando se compara con la casuística de Athena, entonces ya hablamos de genotipificación, porque Athena lo que hace es genotipificar. Y miren ustedes que una citología negativa, porque aquí lo que se trata es comparar esto como si fuera una semaforización, ¿cierto? Azul no me preocupo, verde me preocupo más o menos, en rojo y rojo encendido me preocupo más. Paciente tiene BPH 18, hubiera virus diferentes al 16-18. Y si tiene BPH 16, el riesgo es supremamente alto. Eso se encontró con Kaiser. ¿Qué se encontró en Athena? Lo mismo. Y eso es lo que le da fuerza a esta guía y lo que hace que las decisiones clínicas que nacen de estos riesgos sean absolutamente confiables. Esta diapositiva también la repetimos, estamos hablando del mismo artículo, de la misma guía que se habló el viernes, pero es la esencia de lo que vamos a hablar. El riesgo inmediato es 4%. Todo lo que esté por encima de ese riesgo irá a colposcopia. Todo lo que esté en riesgo inmediato por debajo del 4% irá a control. Entonces, si el riesgo está por encima del 4%, yo tengo que preguntarme cuál es el riesgo inmediato que tiene mi paciente para saber qué conducta voy a tomar. Pero si el riesgo está por debajo del 4%, yo tengo que mirar qué riesgo tendría esta señora, que hoy no es muy grande, para que dentro de 5 años tenga un NIC3 y decido mi conducta. Espero que eso haya quedado perfectamente claro. Por debajo del 4% me fijo en el riesgo a 5 años, por encima del 4% me fijo en el riesgo inmediato. Y entonces hay una conducta, como les estaba explicando antes, de control en 5 años. Las tablas de manejo que trae este artículo trae 3 casos clínicos o situaciones clínicas que aplican para control de 5 años. Si el riesgo es mayor, 0,15 a 0,54 y el control es 3 años, hay 8 casos para combinar esto. Si el riesgo es todavía un poquito más grande, por encima de 0,55 hay 38 casos. Y cuando pasa del 4% hay que hacer colposcopia y las tablas traen 28 casos. Lo que quiero mostrarles con esto es que la mayoría de las situaciones que se nos presenten día a día van a estar acá, 38 más 28. Más o menos el 70% de los casos, o vamos a decidir verla en un año o vamos a decidir hacer una colposcopia inmediata. Y ya nos quedan unos pocos casos donde vamos a tener que pensar hasta dónde le hago biopsia y espero el resultado para tomar la decisión de tratamiento, o hasta dónde 4 casos debo hacerle tratamiento preferiblemente avanzado o ver y tratar a los pacientes. Entonces aquí está representado, son 110 casos más o menos que traen en 10 tablas para mirar qué hacer. ¿En qué nos apoyamos? En diferentes escenarios clínicos. La consulta del día a día.
Todos los días nos llegan otros pacientes con resultados de citologías anormales, pero algunas de ellas nos pueden traer un resultado anormal anterior. Eso le cambia el riesgo y ya tengo que pensar en un manejo diferente a este grupo. O puede que me traigan las pacientes resultados de biopsia y entonces eso me va a cambiar el grupo y me va a cambiar el riesgo y manejaré diferente la paciente. O puede que la paciente venga a un control post-colposcopia de menos de NIC2, pero me traiga un alto grado, o simplemente venga un seguimiento. Son los 5 escenarios en los cuales me llegan las pacientes a una consulta de patología cervical. Y basado en esos 5 escenarios se generan estas tablas que están en los artículos y que están en un app que se puede bajar por internet. Creo que tiene un costo pequeño, pero la pueden bajar. Entonces la tabla 1A les dirá a ustedes qué hacer con pacientes que les lleguen con la citología anormal y no tengan ningún antecedente, y les va a mostrar 14 casos clínicos o posibilidades para saber qué hacer con esas pacientes. La tabla 2C, por ejemplo, les mostrará pacientes con antecedentes de citología negativa BPH positivo. Hay 15 casos allí donde nos podemos nosotros deleitar diciendo, ¿qué voy a hacer con esta paciente? La citología me muestra que no está enferma, pero que está infectada por el virus del papiloma. Le repito, la colposcopia, ¿qué hago con ella? Y ahí en esas tablas vamos a encontrar de estos casos unos que ya tienen antecedentes, otros no, y me cambia el manejo de la paciente. Todo esto es claro que se puede implementar en Colombia, en nuestra práctica diaria, en nuestro diario vivir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en Colombia nosotros tenemos la prueba de BPH en nuestro plan obligatorio de salud. Nosotros podemos solicitar una prueba de BPH y al paciente el sistema de salud está obligado a dársela. Todavía no hemos entrado en tamizaje, pero les autorizan las pruebas de BPH a los pacientes. Entonces vámonos, traté en cada tabla de resumir las 10 tablas. Las 10 tablas vienen resumidas acá. Seguimiento a 5 años. Pues no hay que aprenderse mucho de memoria. Quien me traiga una citología negativa o un BPH negativo o los dos negativos, su riesgo actual es 0 y su riesgo a 5 años pues está por debajo de 0.15. Esa paciente fácilmente la puedo yo controlar dentro de 5 años. Son solo 3 casos que puedo controlar en 5 años. El otro corresponde a esas pacientes que ya les hicimos tratamiento y que ya tienen pruebas de 3 años negativas post-tratamiento, para 4 casos que les había hablado yo, que son los que argumentan o justifican el control de 5 años. ¿A quién vamos a seguir cada 3 años? Pues aquellas pacientes que tengan un riesguito un poquito más grande, que no me deje tranquilo. Les pongo un ejemplo. Mire, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos clínicos donde aplicaría ver a las pacientes cada 3 años. Si yo tengo una paciente, ¿se acuerdan la primera o segunda diapositiva donde les dije que una sola de las pruebas que salga positiva me cambia el riesgo? Si yo tengo una paciente que me trae una citología y una prueba de BPH negativa, pues yo estoy tranquilo, la podría ver en 5 años, pero si la paciente me cuenta que tiene un antecedente de que una de sus 2 pruebas fue positiva, ya no me puedo esperar 5 años, porque esa paciente me cambia el riesgo. Entonces, cualquier paciente que tenga un antecedente me va a cambiar el riesgo y ya no la puedo ver a los 5 años, sino a los 3 años de edad. Para hacer como un tips de este tipo de pacientes de seguimiento a 3 años, es apenas un tips. Aquí están todos desmenuzaditos uno por uno, pero miren ustedes que en general, toda paciente que me llegue a mi consulta con citología negativa o con virus negativo o con COTES negativo, pero tenga un antecedente de una anormalidad citológica menor, la puedo ver en 3 años. Y ahí salimos del cuento de los 3 años. ¿A quién vamos a ver en un año? ¿Se acuerdan que era el grupo más grande de pacientes? Ahí tenemos 3 diapositivas que traen 14 casos cada una, pero tenemos que resumirlas, porque no las podemos aprender de memoria, ni frente a la paciente empezar a buscar a ver en qué tabla está la señora para ver qué le vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos un riesguito un poco mayor, que hace que ya 3 años para mí no sean suficientes, que quiera verla al año. ¿A quién quiero ver al año? Yo quiero ver al año una paciente que tenga un BPH positivo, por ejemplo, este caso de acá. La citología es negativa, pero tiene virus. Me gustaría ver si en un año ese virus se le fue, si en un año esa citología se le positivizó. Ese es un caso que
quisiera ver. Aquí tenemos otro caso. La paciente tiene bajo grado, pero no tiene BPH. Y el antecedente es un ascus, pero tampoco tenía BPH. Estos casos, hago un paréntesis aquí, se ven por dos circunstancias. Hay lesiones tanto de alto como de bajo grado, muy raras, muy poco frecuentes, producidas por virus que no son de alto riesgo. Y entonces las pruebas de virus no las detectan. Segundo, cada prueba de virus de esas 400 o 600 que le hablé, tienen puntos de corte diferentes de acuerdo a la cantidad de virus que tiene el paciente. Un ejemplo, si yo hago una prueba de Roche a esta paciente con un punto de corte alto, me va a salir que no tiene virus. Pero de pronto se la repito con OncoClarity y me va a salir que sí tiene virus, porque detecta menos, necesita menos cadenas de VPH para poder dar positiva. Entonces, por eso se presentan este tipo de casos. Esto no lo deja tranquilo a uno para decirle a la señora vuelva en 5 años o vuelva en 3 años. Estas pacientes las tenemos que ver en 1 año. Así su riesgo a 5 años siga siendo menor. Miren estos tips. Este caso de 1 año, para que nos lo aprendamos. Más o menos, eso es una generalidad, una de estas se escapan a esta generalidad. Todas las pacientes que tengan antecedentes de NIC1 o ascus con BPH negativo y se le positivice el virus, tenemos que verla al año. O si tienen persistencia de su cambio menor, tenemos que verla al año. Eso lo podemos aplicar todos los días. ¿Quién más podemos ver al año? Aquí hay más casos. ¿Cuáles serían estos casos? Miren quién empieza a aparecer. Antecedentes de virus positivos. Esas pacientes que tuvieron BPH positivo, pues esas pacientes nos toca verlas al año, no podemos verlas a los 3 o 5 años porque su riesgo le puede aumentar. Entonces, aquellas pacientes con cualquier tipo de resultado citológico que tenga un antecedente de BPH positivo, así me traiga una colposcopia con biopsia con NIC1 o negativa, yo no me puedo arriesgar a verla hasta que no se negativice ese virus y me toca estarla controlando cada año. Y finalmente, las pacientes post-tratamiento. Las pacientes post-tratamiento tienen riesgos a 5 años, llega, por ejemplo, aquí a un 6% en este caso, mírenlo, un ascus, BLIE de bajo grado, BPH positivo, una paciente tratada que tiene ascus y bajo grado, así el BPH esté negativo, son pacientes que tenemos que controlar. Entonces, las pacientes que les hagamos tratamiento son pacientes que controlamos al año. Estoy tratando como de resumir esos 110 casos, esas 10 tablas y dejarnos conceptos para poder ejercer todos los días en nuestro consultorio. ¿A quién vamos a mandar a colposcopia? Todo lo que suba del 4%, entre un 4%. Entonces ahí vamos a TH negativa, mire que es la que más riesgo tiene, 14%, ASH, AGC, todas las pacientes con esas mismas citologías de alto grado, así la prueba de BPH esté negativa. Entonces todas esas pacientes con citologías de ASH, AGC, alto grado, así el BPH esté negativo, va para colposcopia, porque su riesgo inmediato es muy alto. Obviamente el riesgo a 5 años es mayor. Entonces, antecedentes negativos de citologías o de BPH, pero que tengan más que ascus BPH positivo. Todas esas pacientes deben ir a colposcopia. ¿Quién más va a colposcopia? Todas las pacientes que tengan BPH negativo, pero citologías, ya les decía los casos excepcionales, citologías de alto grado, porque su riesgo será igualmente alto. Entonces, en este caso vemos pacientes con antecedentes de cambios menores, con pruebas de BPH negativas, pero con citologías de alto grado. Si me traigas, doctor, me hice la prueba de BPH el año pasado y me salió negativa, pero su citología de hoy es un alto grado, esa paciente debe ir a colposcopia. Y la tercera diapositiva que nos muestra quién más va a colposcopia son aquellas pacientes, cojamos acá un caso, mire, citología negativa, tuvo BPH positivo, ¿sí? Antecedentes de BPH positivo. Aquí están todas, todas. Así me traiga hoy una prueba de BPH negativa. Si la paciente tuvo una BPH positivo y más si tiene una citología de alto grado, pues son pacientes que van a venir a colposcopia. Miren este caso de aquí de 9.5% de riesgo.
tiene un VPH positivo, me cuenta que unos años atrás tuvo una prueba de VPH positivo, así la citología de negativa, y hoy me trae un ASCUS. Este es un ASCUS con VPH positivo y con antecedente de VPH positivo. El tip sería entonces para este grupo, pacientes con cualquier reporte citológico que tenga VPH positivo y como antecedente VPH positivo, así la citología sea negativa. La persistencia de un VPH positivo nos va a justificar enviar la colposcopia. Como les digo, las tablas que trae el artículo en detalle les revisa cada caso de esos para decirles a ustedes dónde deben situar la paciente, pero más o menos he querido simplificar las cosas para poderlas ver en la práctica diaria. Ahora entramos a un tema que, como les decía, me fascinó en esta guía 2019, y es el esquema de ver y tratar. La OMS y OEPS ha sacado una publicación para todos los países de cómo tamizar. Y es muy interesante porque cuestiona la parte económica de cada país. Entonces, un ejemplo, dice, hombre, si ustedes como país tienen mucho dinero y les alcanza para hacer la citología, la prueba de VPH, la colposcopia, háganla, ¿ya? Háganla. Y tamicen con eso. Les decía a ustedes, tamización tiene que ver con el país. Pero si el país dice, no, a mí no me alcanza para hacer COTES, para hacer colposcopia, para prueba, yo no tengo plata, soy un país muy pobre. Haga inspección visual con ácido, sí tiene para VPH, sí tengo para VPH. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿y le alcanza para algo más? No me alcanza sino solo para la prueba de VPH, haga su programa con prueba de VPH. Y los que digan, me alcanza para algo más, para hacer inspección visual con acético, entonces haga su prueba de VPH más prueba de inspección con acético. Pero mire que en cualquiera de estos 4 tipos de escenarios, la conclusión es la misma. Aseguren el tratamiento a la paciente. Este es el secreto. Nosotros, ¿de qué nos sirve tener una prueba de VPH que genotipifique virus por virus si la paciente se va para la casa con su prueba positiva y su citología positiva? Sabemos del estudio del Instituto de Cancerología de la doctora Biesner que el 40% de las mujeres nunca llegó a colposcopia y tuvieron citología normal. Entonces no nos puede pasar lo mismo. Necesitamos asegurar el tratamiento. La discusión es, ¿qué es tratamiento inmediato? El artículo no lo define. Yo diría lo más rápido que se pueda. Entonces aquí hay 2 escenarios que se plantearon en la guía 2012. En la guía 2012 ustedes iban a encontrar esto. Un grupo a favor de hacer colposcopia y tratamiento inmediato. Y otro grupo que hace tratamiento inmediato con colposcopia previa. ¿Qué argumentan los que dicen no? Si a usted le llega una citología de alto grado y la prueba de VPH positiva, prográmela para cono, no le haga colposcopia. Ese grupo argumenta que la colposcopia tiene baja sensibilidad, entonces ¿para qué se la voy a hacer? Que si yo le hago una biopsia a un paciente solo diagnostico el 60% de los casos, pero si le hago un cono diagnostico el 75%, y que estoy mejorando la oportunidad de tratamiento. Al otro lado estamos, porque me incluyo y creo que nos incluimos todos los que nos estamos escuchando, los que decimos, no, hacemos tratamiento inmediato pero con colposcopia previa. ¿Cuáles son los argumentos de este grupo? Que el 25% de las pacientes que su citología dice de alto grado, uno va a encontrarles bajo grado. Entonces hubiera realizado un sobretratamiento si hace esta conducta. Que el 50% de los casos de NIC2 regresan, no necesitaban el cono. Que la progresión al cáncer es muy lenta. ¿Cuál es el afán de ir a hacer un cono sin confirmar primero con una colposcopia? ¿Y qué tal que la paciente tenga un carcinoma infiltrante de cervix o de vagina? Y nosotros la llevamos. Razón por la cual no estamos de acuerdo con colposcopia. Entonces nos vamos a referir al tratamiento inmediato con colposcopia. Cuando ustedes tienen la paciente con un diagnóstico, están observando el grado 3, el NIC3, y la paciente les llegó con una citología NIC3, y eso está escrito y documentado en esta revisión sistemática. Por ejemplo, ustedes van a encontrar como pacientes que llegaban con citologías de alto grado, y a la colposcopia se le veía el alto grado,
el sobretratamiento era apenas del 11%. Igual al sobretratamiento que se encuentra en el esquema de 2 pasos, o sea, colposcopia, biopsia y vuelve al tratamiento, que es del 11 al 35%, de acuerdo a los artículos que se revisan en este que les acabo de mostrar. En cambio, miren, cuando la paciente nos trae una citología de bajo grado y el colposcopista dice, no, yo pienso que es un alto grado, el sobretratamiento es del 46%, es inaceptable. Entonces, los esquemas de ver y tratar está demostrado que se justifican por citologías alto grado, colposcopia alto grado y no necesitamos hacer la biopsia. Y el sobretratamiento será el mismo y la guía 2019 nos dice que lo debemos hacer y en nuestro país tenemos todo para hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, tendremos situaciones en las cuales nosotros diremos, por ejemplo aquí, la paciente tiene un LIE de alto grado en la citología, un virus del papiloma negativo, pues yo a esa paciente primero le hago una biopsia y la estudio antes de hacerle un cono. Pero si yo tengo una paciente con una citología de alto grado, la prueba de BPH positiva y ojalá un 16 y encima en colposcopia se lo estoy viendo, pues tengo 49% de riesgo, 100% de confiabilidad de que esa Jairo, te quedaste. Jairo. adecuada, yo a esa paciente le hago un cono vertical. ¿Está? ¿Sí? ¿Aló? Los últimos 10 segundos se perdieron, los últimos 10 segundos. Ok, voy a repetir esta diapositiva. Entonces, así está baja el internet, ya esperemos un momentito. Entonces, miremos esta diapositiva. Si yo tengo una paciente con un LIE de alto grado y una prueba de BPH negativa, pues esa no es la candidata para que yo le haga un cono ver y tratar. Porque aquí está pasando algo raro. A esa paciente yo le hago una biopsia y espero el resultado. Pero si yo tengo una paciente con un LIE de alto grado, una prueba de BPH positiva, y fuera de eso a la colposcopia le estoy viendo la lesión, hombre, yo tengo la oportunidad de tener un equipo de radiofrecuencia a mi mano derecha, pues le hago un cono de una vez y le soluciono el problema, y esa conducta tiene 100% de confiabilidad de que estoy haciendo las cosas bien y no me estoy equivocando según esta guía de la ASP 2019. Igual sucedería acá, por ejemplo, otro 100%. La paciente tiene LIE de alto grado, BPH positivo, un antecedente de BPH negativo, pero a pesar de este antecedente, la probabilidad, si yo le veo la lesión de alto grado a la colposcopia, la probabilidad de equivocarme es muy baja, voy a tener un sobretratamiento por debajo del 11%, un 100% de confiabilidad de que mi conducta es correcta. Entonces, eso es lo que nos enseña esta guía y eso es el esquema de ver y tratar. Esto es el riesgo a 5 años, que en este caso no importa. Entonces, la guía, ¿en qué más nos ayuda? Que el concepto LATS nos dice una cosa que es cierto, no pegó. Todavía los patólogos no quieren informarnos en bajo y alto grado y esta guía nos ayuda porque nos dice, hombre, volvamos a decir qué es NIC 2, qué es NIC 3, esto lo voy a pasar, no lo voy a hablar en extensión porque lo hizo el doctor el viernes, pero les quiero dejar ese mensaje. Debemos echar una llamadita a nuestros patólogos a decirles, doctor, mire, a partir de ahora usted me puede hacer el favor y me reporta por separado NIC 2, NIC 3. Eso lo podemos hacer en nuestro país, lo podemos aplicar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene un NIC 3, lo preferible es hacerle un cono inmediato. Inmediato. ¿Por qué? Porque si hacemos tratamientos destructivos a las NIC 3, la recurrencia es casi 4 veces mayor. De 1.4 a 5.3 se sube la recurrencia si hacemos tratamientos destructivos. Si vemos una paciente con NIC 2, ahí ya nos cambian las cosas. En el NIC 3 es preferible tratar. En el NIC 2 tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente. Y si la paciente es menor de 25 años, es preferible observarla. Y si deseamos tratarlos, tenemos que tener el consentimiento de la paciente, explicarle sus riesgos operatorios, obstétricos,
su futuro obstétrico para ver si la paciente nos acepta el tratamiento. Pero aquí hay otra cosa importante de la guía que también podemos aplicar aquí en Colombia, colposcopia. Ya esta guía, ¿se acuerdan de la guía 2012 que decía prueba de BPH y nada más en los controles? Aquí dice, no, hágale colposcopia. Con citología si es menor de 25 años, con prueba de BPH si es mayor de 25. Hágale colposcopia a esas pacientes que operen. Y si su patólogo no le quiere colaborar y le sigue reportando el LIE de alto grado, haga de cuenta que ese LIE de alto grado preferiblemente es un NIC3 y trátelo como un NIC3. Esos son los mensajes que nos deja esta guía. Obviamente, si los controles son negativos, esa paciente y seguirá con controles cada año, después controles cada 3 años, y si durante el tiempo del control algo encontramos positivo, esa paciente muy seguramente necesitará una conización. Esto lo habló perfectamente el doctor Carlitos Buitrago el día viernes. Solo les quería dejar este mensaje que les acabo de dar. Por alguna razón no me pasó, entonces me estoy saliendo para volverme a conectar. Voy a pasar la diapositiva. Bueno, aquí simplemente este artículo lo menciona la guía 2019, una revisión donde dice, hombre, el riesgo obstétrico es un poco mayor con bisturí frío. Si lo que voy a medir es la eficacia del cono, para tratar un NIC3 me sirve un cono frío, un cono con radiofrecuencia, un cono láser, todos me sirven igual, pero tenemos que tener en cuenta otras cosas. El riesgo obstétrico cuando vayamos a hacerle un cono a una paciente con NIC3 menor de 25 años, con NIC2 menor de 25 años, pues la radiofrecuencia nos ofrece un riesgo de 1.1 contra 2.8, aunque los intervalos, como ustedes ven, no son muy confiables, pero el bisturí nos da un riesgo obstétrico por otros artículos y metaanálisis un poco mayor a la radiofrecuencia, entonces preferimos la radiofrecuencia. Fuera de eso, la radiofrecuencia nos permite hacer tratamiento inmediato, que es lo que hemos estado hablando en este momento. Y por favor, no olviden que si ustedes hacen un cono mayor de 10 milímetros, por cada milímetro de profundidad que le aumenten al cono, aumentan en un 6% el riesgo obstétrico de la paciente. Entonces recuerden ustedes que si yo tengo una ZT tipo 1 o tipo 2 completamente visible, si yo veo completamente la lesión, pues no tengo la necesidad, si se trata de una paciente de 25 años, de hacer conos muy grandes para incrementar este riesgo obstétrico, y yo puedo resecar con una incisión tipo 2 la lesión de la paciente sin someterla a estos riesgos, y eso debemos explicárselo a las pacientes que vamos a manejar. Viene el tema, ya estamos por terminar esta parte clínica, que como ustedes se dan cuenta tiene toda la aplicabilidad posible en nuestros consultorios todos los días aquí en Colombia, y son temas que debemos tratar de ver cómo los vamos a considerar dentro de la revisión de la nueva guía de práctica clínica que vamos a hacer para el país. Ahora viene el tema del control, ¿con qué los vamos a controlar? Y esta diapositiva de este artículo es excelente para ese análisis. Todos los días recibimos preguntas de colegas de, doctor, ¿qué hago porque el margen del cono me salió positivo? La guía 2019 es clara que el margen no me da un factor pronóstico muy importante de si la paciente va a repetir o no la lesión, cosa que sí hace la prueba de virus del papiloma humano. Entonces, miren ustedes, si yo tengo una paciente que el margen me quedó positivo, pero la prueba de BPH que le hago a los 6 meses es negativa, el riesgo de que me repita la lesión es del 0,9%. En cambio, si el margen de la paciente es negativa, donde uno diría, ay, quedé tranquilo con esta señora, si la prueba de BPH es positiva, el riesgo es del 24%. Ahora miremoslo si hacemos control con citología. Si la citología de la paciente es positiva, pero la prueba de BPH es negativa en el control postcono, el riesgo de que me repita la lesión es del 5.8%, muy bajito. Cosa diferente si la paciente tiene una citología negativa, donde yo diría, bueno, estoy tranquilo, si tengo la otro control, pero la prueba de BPH es positiva, el riesgo es del 13%. En la casuística de Kaiser, citología negativa,
BPH negativa, en el artículo que estamos revisando ahorita de la guía 2019, les dio un riesgo de 0.68. Pacientes que tengan citología negativa, BPH negativa. Y a ellos también les dio la citología positiva, BPH positivo, un riesgo del 30% en este artículo y del 25% para la guía 2019. Entonces, definitivamente, la prueba de BPH es lo que más nos va a determinar, más que la citología, más que el margen, qué paciente nos puede repetir la lesión, y por eso es tan importante el seguimiento con la prueba 6 meses post-COVID. Les prometí hablar de tamizaje. Aquí son 10 minuticos más y termino para que hagamos una discusión. De tamizaje, ¿qué les quiero decir? Empecemos por el principio. El principio es que si yo voy a tamizar con pruebas de virus del papiloma humano, una prueba de virus del papiloma humano solamente me quiere decir que la paciente está infectada. O sea, puede o no estar enferma. Solo sé que está infectada. Tiene una alta sensibilidad, casi del 100%, superior a la citología, pero tiene un pobre valor predictivo positivo, del 30% más o menos en población sana. Entonces, esta prueba necesita un complemento. Y ese complemento puede ser cualquiera de estos. Depende del presupuesto que tenga el país. Si un país tiene mucho dinero, podría decir, hago una prueba de virus, después miro si hay sobreexpresión de E6 y E7, y la que tenga sobreexpresión de E6 y E7 la envío a colposcopia. Otro país puede decir, no, apenas me alcanza para la prueba, entonces yo miro más bien la que tenga la prueba positiva, le hago inspección con ácido acético, estos son los dos extremos que estoy colocando en cuanto a costos, y la que tenga el ácido acético positivo, o sea, un vía positivo, la mando a colposcopia. ¿Qué escogimos en Colombia? Porque cada país escogerá dentro de esto lo que tenga a bien su sistema de salud decidir. Nosotros escogimos la citología. ¿Eso qué problema tiene? Que necesitamos hacer un muy buen control de calidad de la citología, porque es la citología la que nos va a decidir quién va a ir a colposcopia. Entonces ya aquí hay que implementar un trabajo forzoso, mejorar la calidad de la citología de los países que quieran como triage la citología. ¿Ya? Estados Unidos dice, pero ¿para qué hago la citología? Mejor le hago las dos pruebas al tiempo, y esta guía de manejo 2019 nos habla de COTES, de una vez hacen las dos pruebas. En Colombia, como nos están escuchando otros países, aclaro que nosotros tomamos las dos muestras, pero cuando la prueba de BPH sale positiva, leemos la citología. A la que le salga negativa, no le leemos la citología, la botamos. Eso es lo que se hace en el país. Esto es como para empezar la discusión. Entonces, miremos los costos. Este es un ejemplo que extraje de esta publicación de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Ellos hacen un ejemplo con 12,000 pacientes, yo lo hice con 100,000 mujeres para que fuera un poquito más impactante. Si yo tengo 100,000 mujeres entre 30 y 64 años y mi cobertura debe ser del 80%, debo hacer 80,000 pruebas de BPH si mi estrategia es con virus del papiloma. Calculamos un precio de 40,000 pesos por prueba, eso es más o menos $10 al dólar de hoy, $10, que es lo que se le paga a la IPS, es el promedio de lo que se le paga a una IPS por prueba de BPH. A estos costos que están aquí ustedes tienen que subirle un 30 a un 50% de administración, pero eso es lo que recibe la IPS. Calculamos que el 12% de esas pruebas, pero recuerden que por prevalencia del BPH en cada país, esto puede llegar hasta un 16%. Utilizo el 12 porque es lo que está en esta publicación. Hay 9,500 pacientes positivas que justifican citología, y las citologías son pagas más o menos a $1.50 en nuestro país para la IPS. Y eso me daría 9,500 citologías. Y debo asumir que de ellas un 4%, o sea, 384, van a salir anormales, o sea que tienen BPH positivo, citología anormal y ameritarán colposcopia. La mayoría de las IPS en nuestros hospitales nos pagan un sueldo mensual o nos pagan por hora, y por cada hora nos colocan 3 colposcopias, de ahí que sale
si hay centros donde colocan 4 colposcopias, pero bueno, eso depende de la explotación de cada sitio, y entonces de ahí sale el valor de las colposcopias. Si hacemos estas cuentas, la estrategia de virus del papiloma humano serían 3.200 millones por pruebas y sería 47 millones por citología, y eso nos da un costo por año de 651 millones por año. La estrategia con citología, donde no vamos a pagar estos 3.200, pero tenemos que hacerle colposcopia a un mayor número de pacientes, 3.200 versus 384, es una estrategia mucho más costosa, 791 millones por año. ¿Sí? Porque esto lo dividen por 5, esto lo dividen por 3, pero lo multiplican por los 5 años para que sean equivalentes. Entonces, miren que una estrategia de citología es más económica que una estrategia de virus. Así nosotros, cuando miramos la prueba, es más costosa la prueba de virus, 40.000, contra la citología, que es 5.000. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, estamos en una guía 2019 que nos habla de la importancia de las pruebas. Esta publicación nos habla, haciendo el ejercicio, que es más económica la estrategia con citología, pero sin embargo, todavía nuestros países no nos dejan hacer tamizaje con prueba. Y cuando ya todo iba a empezar en febrero del año pasado, nos sale esta resolución, la 276, que todos nos la aprendimos porque aprendimos a odiarla. Pero aprendimos a odiarla por falta de conocimiento, que es lo que les quiero mostrar hoy. La 276 dice que lo que iba a empezar en el 2019 en nuestro país, íbamos a empezar tamizaje con pruebas en febrero del 19, se aplaza 3 años más. En esa época, pues serían 4 años. A hoy son 3 años. Pero dice algo que no leímos. No dice que se acaba. Dice, se implementará en forma progresiva. ¿Ya? Eso dice. Y está incluida esa prueba de BPH con otras alternativas que también fueron aplazadas. Entonces uno dice, esto es el colmo, esto no puede ser, si lo mejor son pruebas, ¿por qué no la aplazan? Y yo les voy a responder, y ustedes estarán de acuerdo conmigo y que no lo discutimos, con las diapositivas que les voy a mostrar. La pregunta es, ¿de verdad ustedes creen que estamos preparados? ¿Que puede Colombia empezar pruebas de BPH mañana? Les invito a leer esta publicación sobre lo que recomiendan para implementación en Inglaterra de las pruebas de BPH. Lo primero que ellos dicen es que hay que hacer una centralización de los laboratorios y de las clínicas de colposcopio. ¿Ustedes se imaginan nomás ese problema aquí en Colombia? Reconfigurar los servicios de laboratorio, hacer que el mismo laboratorio de histopatología haga la prueba de BPH. Eso va a disminuir el número de laboratorios. ¿Quién va a entregar su laboratorio? ¿Quién va a perder su negocio para poderse centralizar? ¿Quién lo va a hacer? Porque toca hacerlo. Y las unidades de colposcopia, cuando lleguen a nuestros hospitales a decirnos, usted ya no va a hacer más colposcopia porque ahora se va a centralizar en otra parte para poder hacer el programa de BPH. ¿Sí estamos preparados para eso? ¿Sí lo vamos a asumir? Y somos nosotros, las asociaciones científicas y los médicos, los que tenemos que empezar a trabajar en esto si queremos ver pruebas de BPH rápido en este país. Entonces, no se trata de hacer la orden en el computador de se solicita prueba de BPH. Se trata de empezar a trabajar y el gobierno nos dio 3 años y ya casi estamos en la mitad del primer año para que empecemos a hacer esto. ¿Qué más tenemos que hacer? Capacitación. Lo que estamos haciendo hoy lo estamos haciendo a un nivel de ginecólogo. Ya entrenamos todas las enfermeras, ya entrenamos todos los médicos generales y familiaristas. Sabemos cómo hace un médico general para interpretar una citología de alto grado con prueba de BPH positiva, porque es el médico general el que va a recibir a esa paciente para derivarla a colposcopia, no vamos a hacer nosotros. Y ese trabajo de quién es en Colombia, de FECOSOC, de la Asociación de Colposcopia, es de todos nosotros. Ya lo empezamos a hacer. ¿En dónde vamos? ¿Cuándo lo vamos a empezar a hacer? ¿Y qué me dicen de los pacientes? ¿Se imaginan ustedes lo que es convencer a una paciente de que ya no se haga citología anual, sino pase una prueba de cada 5 años? Ustedes saben lo que le pasaría al sistema si la paciente le pide prueba de BPH cada año con el estudio de costos que le presenté. Se quebraría el sistema. Entonces, si queremos pruebas de BPH,
tenemos urgencia de hacer estas capacitaciones. Y aquí les menciono, solo por mencionarles, una gran cantidad de cosas que hoy en día con el COVID la estamos viviendo. COVID-19 nos ha enseñado mucho. Hemos tenido publicaciones donde dicen no hay pruebas de VPH, no hay suficientes pruebas de VPH. Se dañó una plataforma y no han llegado los insumos. No todos los laboratorios la están procesando. Todas tienen que llegar al Instituto Nacional de Salud para centralizarse y poder decir cómo son los resultados. Eso mismo nos va a pasar con VPH. Necesitamos un software muy robusto donde llegue toda la información para que la paciente no repita la prueba cada año cuando se cambie de ciudad o de sistema de salud. ¿Quién va a garantizar los insumos de las pruebas? ¿Sí tenemos la capacidad de instalación, verificación y validación de equipos necesarios? ¿Están adecuados todos los laboratorios que van a hacer VPH? ¿Está adecuado el recurso humano y económico del Instituto Nacional de Salud para el control de calidad de citologías y pruebas de VPH? Y les cuento otros detalles que hay que tener en cuenta. ¿Dónde se van a almacenar durante 10 años estas pruebas que vienen en un líquido y en un tubo diferente a una lámina de vidrio? ¿Y cuál va a ser el sistema de eliminación de esos viales? Y algo muy importante, ¿hay presupuesto para aquellas pacientes que la prueba salió sin carga viral? ¿Qué porcentaje de pacientes van a necesitar que por esa razón le repitamos la prueba? ¿Hay dinero para eso? Entonces, miren que para entrar en pruebas de VPH hay que trabajar mucho y ya nos cogió ventaja. Llevamos 6 meses en que no hemos hecho nada y se supone que este año debió quedar con tamizaje el 30% de la población de las instituciones para las cuales nosotros trabajamos, de las EPS. El año entrante otro 30% para que en 3 años tengamos el 100%. Entonces la cosa no es tan fácil y la invitación es, en resumen, a que sí tenemos muchos temas de la guía 2019 que podemos implementar en nuestra consulta diaria. Sí tenemos, a diferencia de otros países, la prueba de VPH en el plano obligatorio de salud la podemos ordenar. Tenemos que tener el conocimiento para no ordenar pruebas que no se necesitan. Y sí tenemos que trabajar para que el país entre en tamizaje. Simplemente les voy a mostrar ya para terminar esta última diapositiva de para que ustedes vean lo que es el trabajo de una estrategia con pruebas de VPH y todo lo que nos está faltando hacer. Vamos a poner un ejemplo de 1 millón de mujeres a las cuales hacemos pruebas de virus del papiloma humano. Asumimos que el 85 a 90%, puede llegar hasta un 95% dependiendo del país, nos va a dar negativa y esas pacientes seguirán con tamizaje cada 5 años. Pero va a haber un 10 a 15% de pacientes que tenemos que leerle la citología y volverlas a localizar. Ojo con ese término. La búsqueda activa de este 1 millón de pacientes es extenuante. Una búsqueda activa de pacientes, en el mejor de los casos, da el 30%. Aquí las buscamos una vez y aquí nos toca buscarlas otra vez. Esas pacientes que le repetimos la citología, se calcula, ya les había dicho, que el 4% de este total va a salir positivo. Y esas pacientes requerirán colposcopio. Y el resto de esas pacientes, 8%, van a tener citologías negativas. Entonces tendremos que volverlas a localizar dentro de 18 meses para repetir la prueba de VPH. Aquí no coloco 12 meses porque estoy hablando de la guía colombiana. De ellas, el 40% son negativas, el 60% van a salir positivas y esas pacientes necesitarán nuevamente ser ubicadas para citología. O sea que con una estrategia de VPH, miren cuántas veces tengo que localizar una paciente para asegurar un tratamiento. Por eso me gusta que una guía de 2019 nos diga que hay tratamientos inmediatos. Esta estrategia que les estoy mostrando nos incrementa en este paso de un 3.9 a un 4.2 las colposcopias. Este paso nos aumenta las colposcopias un 1.4% y este paso casi un 1%. O sea que al contrario de lo que se pensaba, que las estrategias de VPH disminuirían las colposcopias, las van a aumentar. Está el país, tenemos todos los colposcopistas necesarios para soportar esto. Y a esto hay que sumarle la normatividad. La norma en Colombia nos pone más retos. Nos dice que sobre este proceso hay 2 semanas de plazo para que la paciente sea ubicada por el médico general
para que le lea el resultado de su prueba de BPH, le explique qué quiere decir la prueba de BPH y la cite a control con citología. Que hay una semana de plazo para que la paciente reciba su citología. Y después de esas 3 semanas donde la paciente ya tiene la prueba, ya tiene la citología, tenemos 30 días de plazo para hacerle la colposcopia. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos tamizar con pruebas, es más complejo de lo que nos estamos imaginando. Y nos incluye 7 búsquedas de paciente. Y eso es complicado, pero lo tenemos que hacer, está en nuestras manos. Finalmente, ya para despedirme, agradeciéndoles su atención, ya han de estar cansados, los quiero invitar a esto. Así como hay una app para la guía 2019 en Estados Unidos, para los que trabajan en Estados Unidos, la Asociación Colombiana de Patología Cervical y Colposcopia tiene su app, la pueden descargar desde su celular. Aquí dice que se llama, la buscan por ACPTGIC, la descargan del celular y van a tener toda la guía de práctica clínica y el año entrante estará actualizada con lo que venga, pero ustedes pueden rápidamente tener todos los flujogramas de manejo que están en esta guía para poder obtener este usuario y digitar la contraseña. Se deben comunicar o ponerse en contacto con la página de la asociación o pueden llamar a este número telefónico. Los asociados o los miembros de la Asociación Colombiana de Colposcopia no tienen ningún costo, está incluido dentro de su anualidad. Y para los demás, creo que es de 40, 49 mil pesos, $10 más o menos, no tiene un costo mayor. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias por la gran participación que tuvimos hoy y nos vemos mañana en otro tema muy interesante. Muchas gracias.